¿Qué mejor momento que el finde para relajar y pasar horas con un libro? Nicolás Almoiragui llega con su columna de literatura. Acá, en Oeste Saigón. ...33 minutos pasan de las 10 de la noche... ...hicimos el cambio... ...se fue Julieta... ...que se va ya, sale un micro... ...sí, bueno, te va. Qué rara se puso Juli. En un ratito... ...sale el micro en instantes... ...y pasa a ocupar su lugar... ...el señor Nicolás Maravillas Almoiré... ...quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, muchachos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, punto. ¿Cómo le va? ¿Qué onda? ¿Cómo va su vida, su semanita? Bien, cansado, laburando mucho, Bueno. mucho calor. Bueno, Los colegios públicos no tienen aire acondicionado. Bueno, usted que tampoco seguramente los privados. No, pero hay que invertir, ¿viste? Está bueno Claro, invertir sí, en el Estado, sí. ya que estamos en la radio hay que fomentar Sí, la inversión obvio. en el Estado. Estaría bueno invertir en sueldos también docente y esas También, cosas, pero sí, bueno. pero bueno, hay otras prioridades acá. Claro, obvio, pero bueno. Vamos en el día de hoy a leer un cuento, ¿no? Vamos a leer un cuento Sí. como la otra semana y vamos a charlarlo un poquito porque es un cuento bastante controversial y por las interpretaciones que se pueda llegar a tener. Ok. Así que, bueno, nada, el cuento se llama Casa Tomada, de Ok. Julio Cortázar, Bien. que pertenece a la antología de Cortázar que se llama Bestiario. Ok, perfecto. Y acá traje ¿Ahí está el cuento? Acá está el cuentito, Un me lo top prestaron one. en la biblioteca del colegio. justo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a escucharlo, ¿le parece? Bueno, Ahí vamos. empiezo. Casa Tomada por Julio Cortázar. Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, hoy las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura porque en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales, ya que no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa. Como nos bastábamos para mantenerla limpia, a veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes, sin mayor motivo. A mí se me murió. María Esther, ante puerta y seguir con un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina del baño. Si no me equivoco, Pásate vamos a una hacer la fe de Ahí va. rato, me pasé de una hoja. Ahí va. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moríamos allí, algún día, vagos, esquivos, primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá del dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en el momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana esparcida resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados yo iba al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades de literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa la que me interesa hablar.
de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré en el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor, llena de pañoletas blancas, verdes, lila, estaba con naftalina apiladas como en una mercería. No tuve el valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llevaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaba constantemente ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, a la cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba en la casa por un zaguán con mayolica, y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba al zaguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente del pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá, empezando al otro lado de la casa, o bien podría girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho, que llegaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora. Apenas para moverse, Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso se lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga se palpa de polvo los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé da trabajo sacarlo bien. Con plumero vuela, suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en el dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fue por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llegaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como volcarse de silla sobre la alfombra un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo, segundos después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta a la bandeja le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pocillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir de este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de Esperdinia de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí,
y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza siempre simplificó tanto que un autor levantándose tardísimo, a las 9:30 por ejemplo, nos daba las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina, a ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría los platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos basta con la mesa del dormitorio de Irene y las fuentes de comida de fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba de a poco perdido a causa de los libros, pero no por afligir a mi hermana. Puse a revisar la colección de estampillas de papá. Y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de un trébol? Un rato después, era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito del sello de Eupen y Malmedy. Estamos bien, y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. No oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de todo esto, estaba callado en la casa. De día eran rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filetiálico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que estaban tocando la parte tomada, no podíamos hablar en voz alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina demasiado ruido de loza, vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos aquí el silencio. Pero cuando tornábamos los dormitorios y el living, entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta que pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía, o un ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran del lado de la puerta de roble. En la cocina, el baño, en este pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. Nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene, la hice correr conmigo hasta la puerta de cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos oían cada vez más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de golpe el cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido colgaba de las manos y las hebras se iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo para traer alguna cosa?, le pregunté, inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Cómo me quedaba el reloj de pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que se estaba llorando, y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada, tiré la llave a la alcantarilla. No fuese a que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.
47 minutos pasan de las 10 de la noche. Esto fue Casa Tomada de Julio Cortázar. Y hay muchas interpretaciones de este cuento, ¿no? Hay muchas interpretaciones. Escuché políticas, sí, pero también de otro tipo. Las políticas son más orientadas a la época de los 70. Acá, plena dictadura militar, se puede hacer este tipo de análisis pensándolo como realmente como que quienes tomaban la casa eran los militares y la casa, estamos hablando del país, También que de a poco fue. Y bueno, y obviamente los protagonistas son los que representan a la sociedad argentina de la época. claro, también escuché que era sobre el peronismo. También, otra interpretación, porque es del 46, con el peronismo ya en el gobierno. Sí, como el avance de las clases populares, claro, ante esa familia conservadora de mucha plata. Familia conservadora. Digo, viven del campo, viven al también. pedo. Claro, Sí, básicamente sí. Limpiaban nada más. Sí, limpiaban y además al Y punto buscaban la literatura francesa, digo, una cuestión de elites. No, lo de la literatura francesa tiene una cuestión de que Cortázar no solo era amante de la literatura francesa, sino que vivió muchísimo tiempo en Francia y él se consideraba francés. Ok. Siempre deja este tipo de vestigios. Es más, cuando Cortázar volvió a Argentina y cuando hablaba castellano, no sé si lo haría por estilo o lo haría por hablaba medio como francés. Hablaba francesado, exactamente, con la voz media gangosa. Vos escuchás hoy audiolibros o cuentos narrados por Cortázar, que hay un montón en internet, recontra recomendable, porque cuando lo lee él es una locura. Tiene la voz así media acongojada, con estilo tipo francés. Claro. También hay una cuestión que podría ser hasta psicológica: matrimonio de hermanos. ¿Por qué matrimonio de hermanos? Los dos solos. Sí, a ver, el protagonista falleció quien era su prometida. Sí. ¿No? Como que se quedó con semejante casa, con semejante riqueza, ¿no? Matrimonio de hermanos. ¿Qué puede representar? No estamos hablando nada del incesto, acá no pasa por ese lado, sino como que, digo yo, ¿no? Que por ahí cuando tenés ese exceso de plata, ese exceso, esa vida que no tenés ni siquiera con quién compartirla, como que la casa tomada podría representar ese vacío que te termina generando, que te excluye de la sociedad, porque al fin y al cabo cualquier persona que trabaja hoy, esto es una cuestión que pensé yo mientras lo leía, ¿no? Cualquier persona que trabaja está incluida en la sociedad de alguna manera. Sí, obvio. Todos tenemos que hacer algo, sea gratis, pero la cultura de hacer algo es lo que nos incluye en la sociedad. Y como que yo también puedo interpretar, ¿no? Esta casa tomada, este vacío que les va generando en la casa. Fíjate que cuando ellos terminan, tiran la llave a la alcantarilla y se quedan llorando, como diciendo, no tenemos más nada. Y teniendo todo. Para que nadie más sufra eso. Exactamente. Son reflexiones. Es un cuento muy particular y hasta reconozco que me costó leerlo, y me cuesta leerlo siempre, porque Cortázar tiene un vocabulario exquisito. Tiene un vocabulario exquisito, un vocabulario difícil, y bueno, y las combinaciones en oraciones y todo también son bastante elaboradas. Fíjate que es un cuento que tenés que pensarlo para poder entenderlo o para poder interpretarlo un poco, y ¿Qué tipo de literatura es esta? Y este me mataste, este es difícil. Bueno, pero podés mezclar géneros, este es difícil, no importa. Este es difícil. Si lo tomáramos como la cuestión de que la casa estuviera hechizada, embrujada, claro, que diciendo, bueno, mirá, de la nada empezamos a dejar entrar en algunos que otros lados, y podríamos decir que es literatura fantástica. Ok. Pero, por otro lado, encasillarlo, porque tampoco me suena muy realista que digamos, porque las casas no se toman solas. No, claro. A ver, si a vos te toman la casa es porque te reventaron la puerta cuando te fuiste, y cuando volviste le cambiaron la cerradura. Claro. Bien de los Simpsons, no hay nada, ¿entendés? No tenemos manera de entrar. Ahí me tomaron la casa, ahí sería un cuento realista. Ahí ¿Me explico? Y quizás si no es todo un invento de la imaginación de ellos también. Bueno, también. Si fuera, pero para eso tendríamos que tener un hincapié o una introducción donde existiera esa realidad, o alguien que me marcara que hay una realidad y que después pasa a la imaginación. Claro. Que eso también entra en literatura fantástica. Claro. Vos siempre con la literatura fantástica vos tenés un corte con la realidad y después pasás al elemento distinto al realismo que conocemos. Lo que vos me estás planteando, sí, podría ser, pero con ese tipo de introducción. Claro.
¿qué recomendás leer de Cortázar? O mejor dicho, ¿qué querés decir de Cortázar antes de recomendar Cortázar algo? yo lo amo. Amo a Cortázar con toda mi alma. Yo Es un nunca autor leí nada, excelente. es las primeras veces que leo algo de Es un- Cortázar. Es un autor excelente. Y la verdad que tiene muchísimos cuentos, muchísimas obras. Y la verdad que tenés para leer. La noche boca arriba es una bomba de cuento. Lo quería traer hoy, pero medio largo para la columna. Pero Ok. está muy bueno. La noche boca arriba. Tenés Cartas a una señorita en París. Algo bien corto. Instrucciones para dar cuerda a un reloj. Y uno que a mí me vuelve loco, que es recontra recomendable, y es uno que cuando lo terminás de leer te rompió la cabeza. Se llama La continuidad de los parques. Ah, mira. Y no lo voy a spoilear, pero creo que ese lo recomiendo por sobre todos los demás. Es La continuidad de los parques. La continuidad de los parques. Ok, mira, interesante Es un cuento para también. entrar, digo, ¿no? Cortázar era muy cuentista, ese es el tema. A lo Borges. Claro, era muy cuentista. La novela más famosa que tiene es Rayuela. Sí. La tengo en deuda pendiente, es como un juego. Es como un juego, tiene lo suyo. La verdad, vamos a ser sinceros, no la leí. Bien. Pero la tengo ahí en la biblioteca nuevita esperando Bueno, ser bien. leída. Pero los cuentos de Cortázar, todo lo que leí me gustó. Así que no creo que me vaya Mira. a decepcionar. Bien, bien, interesante como para entrar a la literatura quizás de un autor que sé que es popular, Argentino. argentino, Fue pero docente. claro, pero que tiene esta cosa de capaz no toda la gente lo leyó. No, desde ya, no toda la gente lo leyó. O por ahí, cuando lo lees de pasada y no le sacás realmente el jugo. Claro. La noche boca arriba es un cuento muy complejo que vos decís no puede ser como es, en realidad. Porque el ida y vuelta que hace el protagonista de La noche boca arriba, cuando termina en el final, no terminás creyendo o no terminás entendiendo bien el porqué. Hasta que haces una buena reflexión y te das cuenta de Y volvés a releer o algo. te capaz. rompió la cabeza. Claro, Exactamente. Cortázar es un autor para releer. Ok, O para charlar como estamos haciendo ahora, Bueno. para ver si entre algún que otro una idea Para se descifrarlo. cae. Para Claro. descifrarlo, exactamente. bueno, muchísimas gracias, Nico. Gracias, muchachos. En algún momento, creo que te queda una... que te quede una columna, me parece, o dos, porque el programa te va a terminar casi fin de diciembre. No sé si te gustaría hablar de algún otro autor argentino. Y bueno, déjame que lo voy... Lo tiro. Me gustó hablar de autores argentinos, por eso. Sí, obvio. Ok, acá me dicen, por lo pronto, si podemos leer El Príncipe de Maquiavelo. No da para leer una columna porque es largo, pero es interesante. Ah, sí, mira, también lo puso por YouTube, justamente, ya lo leí. Pueden leer El Príncipe de Maquiavelo, es un librazo, pero es un tema también de la extensión, leer un Sí, libro. sí, sí, por sí, eso sí. nos abocamos a los cuentos. Sí, más que nada, sí, obviamente traigo cuentos, y encima traigo cuentos cortos. Claro, Traigo cuentos obvio. cortos. Sí, obvio. Porque La noche boca arriba está muy bueno, es largo, y la adrenalina que le tenés que poner, Claro, la tenés que leer con adrenalina, si no, no tiene chiste. claro, obvio. Es... Así que, Facundo, recomendamos leer El Príncipe de Maquiavelo para también entender que no es solamente el fin justifica los medios del príncipe, sino mucho más. Es interesantísimo para entender que hay que hacer, cuando hay que cambiar algo, hay que hacer el mayor daño en el menor tiempo posible para tratar de no afectar a tanta gente. Bueno, un montón de cosas interesantísimas dice Maquiavelo en El Príncipe, pero digo, hay un montón de literatura. Eso que es más literatura política. Claro. Digo, se lee como filosofía política. Sí. Yo la afinidad que tengo con la literatura pasa más por una cuestión de la ciencia ficción. Sí, Ustedes ya- de la narrativa. Ustedes ya vieron el tipo de columnas Sí, que traigo. no, absolutamente. Ojo, precisamente traje este porque también tiene ese tipo de análisis político que también se Bien. puede charlar. Vos me dijiste lo del peronismo, yo lo Sí. del peronismo no lo sabía. Claro, ayer me lo Eh, dijeron, sí. Lo del peronismo no lo Que sabía. porque está escrito justo cuando arranca el peronismo, es como una Sí, metáfora. pero hay distintas, por ejemplo, Sí, sí, arrancó el peronismo, pero el cuento sigue estando el día de hoy Sí, y sí. así todo. obvio. Sí, se lo relacionó también, mi análisis con la dictadura, Claro, la verdad interesante. está bueno, no, es un autor para todo, es Bien. un autor para todo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchachos. En vivo, los viernes de 21 a 23. En diferido, toda la semana. Seguinos en todas las redes como @oeste Saigón. Periodismo del conurbano.